un tema que hemos tomado una decisión que yo quiero hacer conocer y explicarla lo más claro que se pueda. En mi condición de jefe de Gabinete de Ministros, he interpuesto una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Corrientes. A través de la misma solicitamos una medida cautelar de no innovar respecto del emprendimiento conocido como proyecto productivo Ayuí Grande, que implique la paralización inmediata de cualquier obra que se hubiera iniciado en ese lugar. Sostenemos esta solicitud basada en dos puntos fundamentales. El primero, el daño ambiental irreversible y la pérdida de diversidad biológica que podría derivarse de la ejecución de una represa de las características de las que se pretende construir, o por lo menos de lo que conocemos, de lo poco que conocemos que se pretende construir. Y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes impuestos o autoimpuestos a la nación argentina por el Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975 por todos conocidos, tan exhibido y tan discutido oportunamente con el conflicto con la República Oriental del Uruguay. El gobierno correntino permitió el inicio de obras del proyecto productivo Ayuí Grande a ambas márgenes del arroyo Ayuí. Consiste en inundar 8.000 hectáreas a 50 kilómetros de los esteros de Liberá como reservorio para riego de unas 77.000 hectáreas destinadas al cultivo de arroz. La provincia de Corrientes tiene formaciones forestales nativas de una superficie aproximada a 800.000 hectáreas en condiciones similares. Nunca han aportado la información adecuada de la obra como para que, desde el punto de vista de nuestras condiciones de autoridad nacionales en materia ambiental, pudiéramos ejercer las facultades y competencias que nos confiere la Constitución Nacional en la materia y las leyes federales en la materia. Es nuestra responsabilidad como Autoridad Ambiental Nacional velar por el cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental, gestión sustentable y preservación, conforme lo establece la Ley 25675, que habla específicamente de estos presupuestos mínimos. Y por otra parte, de la misma manera con la Ley 26331 de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos. Hablemos de lo que respecta a las obligaciones internacionales que hice mención como segundo punto. El primero es el ambiental interno dentro de nuestro propio país y cuáles son las obligaciones internacionales. Como consecuencia de la omisión por parte de la provincia de Corrientes en tal sentido, el Estado argentino corre serios riesgos de incurrir en responsabilidades internacionales ante un eventual incumplimiento del Tratado del Río Uruguay suscrito en 1975 que acabo de... Muy bien, este fue el anuncio de Aníbal Fernández en Casa de Gobierno. Pablo Calán, seguimos. Exhibida a partir de los acuerdos entre la Presidenta de la Nación y el Presidente de la República Oriental del Uruguay para destrabar el conflicto que veníamos teniendo por la papelera. Esa información nos hubiese permitido evaluar la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que en definitiva es quien tiene que hacer los análisis pertinentes cuando hablamos de temas de esta característica, conforme lo establece en principio el artículo 13 del tratado y los artículos de 7 a 12 del mismo Tratado del Río Uruguay, con relación a la construcción de nuevos canales, la modificación o la alteración significativa de los canales que ya están existiendo naturalmente o que hayan sido construidos con anterioridad, la modificación o alteración de cualquiera situación real de la topografía en función de las obras que pueda afectar la navegación, el régimen de los ríos o la calidad de las aguas. El Estado Nacional solicitó en reiteradas oportunidades al gobierno de la provincia de Corrientes los antecedentes y la información completa del proyecto en cuestión. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la primera vez que lo solicitó fue el 3 de septiembre del 2008. Y durante este año se repitió en dos ocasiones, una por parte del vicecanciller el día 16 de febrero de este año y la segunda parte por parte del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto el 18 de agosto pasado. No hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno provincial.
Esta omisión otorga fundamento a esta acción de amparo deducida en el día de hoy como una demanda originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué pretendemos con ello? Primero, que la justicia ordene cesar la actitud omisiva, que se haga entrega de todos los antecedentes, incluidos los estudios de impacto ambiental, y que toda esa información, para un análisis acabado por parte de nuestros técnicos en medio ambiente y para nuestros técnicos en las áreas respectivas de Cancillería, que garanticen que además, a través de la participación del CARU, la Comisión Ambiental del Río Uruguay, estemos dentro del marco de lo establecido en el propio estatuto, cuál es la vocación formal de que nosotros pretendemos. Entonces, lo que pretendí contarles es someramente qué es lo que se trató de esta medida de deducir fundamentado en la solicitud de la medida cautelar y de no innovar respecto del emprendimiento conocido como proyecto Ayuy Grande, requiriendo la paralización inmediata de cualquier obra que se hubiera iniciado en ese momento hasta que se culminaran con todos los estudios. Esto es más o menos el informe que queríamos hacerles conocer. Si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto, y si no... Identifica el medio, por favor. Gustavo Guará, de Radio del Plata. No, le pregunto concretamente, recién me decía Reinaldo Sietecase al aire, cuando estaba saliendo, de que hay gente de Clarín metida en esta situación, en la empresa o en el emprendimiento. Si yo le digo que sí, le digo por chusmerío, no porque lo conozca. No tengo la información para decirle fehacientemente que sí. Lo que conozco es lo que se dice, que hay algún directivo o uno de los dueños sería un directivo de la firma, pero no lo conozco yo el tema, con lo cual no me guío por chusmeríos. ¿Qué tal? Mariano Barrio, del Diario de la Nación. Ministro, ¿cómo le va? Si hubiera un directivo del diario Clarín afectado por esta decisión del gobierno, ¿no podría interpretarse esto como una persecución por parte del gobierno a empresarios? Yo no hago conjeturas, acabo de explicarlo, creo que acabadamente, cuáles son las razones que nos imponen. Dos razones: una profunda razón de preocupación ambiental severa respecto de las hectáreas que van a inundarse, en donde estamos hablando de un tema ambiental severo, no un tema común. Y el segundo punto, un severo problema desde el punto de vista internacional. Usted me quiere preguntar por un tema interno, de una revancha. No existe ese tema, no lo voy a contestar así. Si no es un tema de fondo, no vamos a contestar nada de eso. ¿Quién requirió desde el punto de vista internacional, si hubo algún requerimiento internacional para tomar esta medida, y a quién podría afectar este daño ambiental? A la provincia de Corrientes. Lo que pasa es que nosotros en esto tenemos responsabilidades compartidas. Hay temas ambientales que le son propios a las provincias, hay temas ambientales por las propias leyes de 25675 y 2371 que le acabo de mencionar, que nos compete como definición, como responsabilidad a la política federal, y algunas que tenemos que conciliar entre ambos. Y este es un caso de esos, porque el impacto que va a producir es un impacto muy grande, vuelvo a insistir, son 77.000 hectáreas, se van a inundar 8.000 hectáreas para el reservorio solamente, y lo que estamos pretendiendo nosotros en este caso es conocer toda la situación. No contamos con la información. Entonces, si insistimos por todos los medios, y por todos los medios se omite de hacerle llegar al Estado Nacional la información pertinente para el estudio, por parte de los técnicos en lo que a medio ambiente se refiere, y por parte de los técnicos de la Cancillería en lo que a las responsabilidades internacionales se refiere, no podemos contar con ese análisis. Conté las 3 veces que fue solicitado formalmente la información y nunca fue entregada en tiempo y forma. No podemos contar con mayor información. ¿Cómo se hace para garantizar entonces que ese impacto que nosotros suponemos puede ser muy negativo para la provincia y que forma parte de la responsabilidad desde el punto de vista del medio ambiente nos compete? Es pedir una medida cautelar de esta característica, que se suspenda cualquier obra y que se puedan estudiar los casos, y a partir de ese punto trabajar en consecuencia. ¿Sí? ¿Me permite hacerle una que no tiene que ver con este tema? Si no es por este tema, no. Es de la coyuntura y es importante. Ayer el gobierno anunció la reglamentación de la Ley de Medios de Comunicación. Pero de este tema. Si no voy a hablar de otro tema. En todo caso nos juntamos en otro momento y hablamos de otro tema, porque si no mezclamos todo y después yo vengo a hablar de este tema y terminamos poniendo los títulos con el tema que no vine a plantear. Entonces no tengo ningún interés. Quiero que quede este tema. Después charlamos tranquilos, yo no tengo inconveniente.
Sí, ministro. ¿Qué pasa? ¿En qué estado se encuentran los estudios de impacto ambiental efectuados por la provincia de Corrientes, que me imagino yo se deben haber hecho en algún momento? Ustedes no tienen... Bueno, pero acabo de contarle que nunca nos lo dieron. Una de las cosas que estamos pidiendo en la medida cautelar no solamente es el no innovar respecto de las obras que se hubieran iniciado, sino también para hacer cesar la omisión por parte de la provincia de Corrientes de entregar la información, que no nos fue entregada y que lo que usted me está preguntando y que tiene todo el criterio del mundo que yo se lo responda, no lo puedo hacer porque no conozco los estudios ambientales. Una más y me voy. Hola, ministro Guido Braslaschi, el diario Clarín. La consulta es, si no me falla la memoria, el gobernador de Corrientes dijo en algún momento que las obras iban a continuar y que estaba dentro del marco de lo previsto cuando salió esta polémica. Si no me falla la memoria, me puedo estar equivocando. Y la pregunta es, esta semana estuvo el gobernador de Corrientes, firmó un convenio de desendeudamiento provincial y luego estuvo en un acto al lado de la presidenta. ¿No aprovecharon ese marco para preguntarle, para pedirle información? Yo me he encontrado muchas veces más con el gobernador de Corrientes. Lo que pasa es que esto requiere de una información que su colega acaba de explicársela porque me está pidiendo un dato que yo no le puedo dar si no me aportan formalmente la información. No la hemos contado con ella. Lo que usted dice con mucho criterio es que él puede haber dicho en la parte que le corresponde a la provincia en cuanto a sus específicas responsabilidades como gobernador de la misma, de tomar decisiones desde el punto de vista de política ambiental, decidir por ella y evidentemente debe haberlo hecho lo propio. Lo que él omitió es enviar todo el resto de la información, que es sí de análisis específico por la Constitución y por las leyes federales del Gobierno federal. En este caso, para que nosotros pudiéramos cumplir entonces con esa situación y poder hacer las evaluaciones del caso, conforme lo establecen los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, lo que hemos hecho es presentar una demanda originaria ante la Corte, que es quien entiende en estos casos, para que precisamente, vuelvo a insistir, los dos temas más importantes, se dicte la medida de no innovar para que si hubieran comenzado alguna obra se detuviera en forma inmediata, y la segunda, para que cese esa omisión por parte del gobierno provincial de hacer una entrega de toda la información pertinente para el análisis al Estado federal, para que el Estado pueda hacer los análisis pertinentes y garantizarse, si es que así se pudiera hacer, que no va a haber ninguna de las complicaciones que lamentablemente tememos que vayan a suceder por más que tengamos los estudios a la mano. Pero es una conjetura, hay que mirar los estudios puntualmente. Gracias. Tema que estaremos ampliando, por supuesto.